Carlos Echepare, bienvenido Carlitos, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿cómo le va tanto Es tiempo? verdad, ¿festejaron San Fermín? ¿Cómo? ¿Festejaron San Fermín? ¿Cómo No, cerraron la no, semana de sí. festejo? ¿Nada? Hoy es lunes, el martes, el miércoles. Pero nada, nada de nada. Mirá vos, che, La verdad que muy tranquilo todo, muy tranquilo. La gente se ha portado, por lo menos aquí, bastante bien. Hay otros lugares donde está complicado, pero aquí se ha portado bastante bien. Hubo algún festejo familiar, se reúne la familia y demás, y hubo algunos casos de coronavirus y eso alertó otra vez a mucha gente, ¿no? Y hay todo un conflicto ahora porque hay zonas que están intentando volver al cierre total, como zonas de Cataluña, que se están complicando bastante, y también en Francia, hasta hay un rebrote importante, mucho antes de lo previsto. Mirá qué temita, ¿no? Bueno, obviamente esto tiene que ver con la falta de respuesta por parte de la ciencia, en no tener todavía una vacuna o algún medicamento que amortigüe el efecto del COVID-19. Acá vamos camino aparentemente a partir del fin de semana próximo a una este, liberación restringida, por cierto, de lo que significa la cuarentena actual en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, lo que se llama el AMBA. Están tratando de definir algunas cuestiones, a ver hacia dónde vamos, pero daría la impresión, por la información que trasciende, que habría una apertura un poco más controlada de la que tenemos actualmente, ¿no? Acá te digo, se está volviendo a cuestionar si se puede, porque ahora una vez que te liberan, que se abrió, acá se había declarado una especie de estado de alarma que lo declara el Estado español. Una vez que sale el estado de alarma, que se levantó, de hecho hoy cada región, digamos, que tiene sus propios gobiernos deciden por sí misma, algunas regiones, como el caso precisamente de Cataluña, decidió a partir de ayer, creo que era, reimplantar el estado de alarma. Y la justicia española le dice no. Y entonces hay todo, y ahora acaba de hablar el presidente de Cataluña diciendo sí. Entonces, te imaginas cómo están en Cataluña los que abren y cierran los negocios, cada que uno le dice que no, le dice que sí. Así que la situación está complicada y además sumarle a ello que hubo regiones como la Comunidad Autónoma Vasca o como Galicia, en donde ayer hubo elecciones que se habían suspendido porque se tenían que hacer en el momento en que la pandemia estaba fuerte, digamos. Ujú. Y ayer hubo elecciones para las cuales se levantó todo, pero no se dejaba votar a la gente que estaba infectada. Y entonces también hay toda una serie de planteos de la nulidad y demás de las elecciones porque aparentemente hay un derecho que no se puede quitar, que es el derecho al voto, pero por otro lado, las elecciones acá se vota, no es obligatorio. El voto no es Y obligatorio, claro. el voto no es obligatorio, exactamente. Y ayer el nivel de abstención estuvo cerca del 50%, es decir, votó el 50% de la población, con resultados que sorprendieron a más de uno porque en la comunidad autónoma vasca era previsible, aunque no tanto, que el independentismo creciera muchísimo. Y fue el único sector que no solo creció, sino que sacó en nivel de parlamentarios, más parlamentarios que creció, más parlamentarios que incluso el propio Partido Nacionalista Vasco, que tradicionalmente es el que gobierna. Ujú. Fue el único sector que aumentó la cantidad de votos, aunque no ganó, ganó el Partido Nacionalista Vasco, pero lo llamativo fue en Galicia. La segunda fuerza, la primera fuerza fue el Partido Popular, que tradicionalmente viene gobernando Galicia hace muchos años, pero la segunda fuerza, sorpresivamente, nunca había pasado a ser cuarta o quinta, son nacionalistas gallegos, es decir, gente que quiere la independencia de Galicia. Hmm. Qué sé yo, el mundo está cambiando, evidentemente la pandemia tiene sus consecuencias, ¿no? Sí, daría la impresión, por lo que vos contás y por lo que se percibe también, algo ha pasado en Francia en este sentido, de que vamos hacia un mayor extremismo por parte de la definición del voto de parte de la sociedad, ¿no? Claro, están los dos extremos, exactamente, Silvio, están los dos extremos. Inclusive aquí en la comunidad autónoma vasca, donde la derecha siempre la derecha ha sido muy mal mirada,
y prácticamente se decía que nunca iba a lograr un escaño el partido Vox, que vos sabés que es la ultraderecha española. Bueno, ayer lograron un escaño, precisamente porque por el sistema de proporcionalidad, al haber tanta abstención, Claro. con muy poquitos votos, lograron un escaño y es todo un acontecimiento también acá, ¿no? Y entonces Ahora, empiezan las disputas, ¿no? qué problema para el gobierno central español, ¿no? Esto en función de lo que vos contás con respecto a lo que piensa buena parte de la sociedad en las distintas regiones de España, ¿no? Donde van buscando o pretenden determinado tipo de independencia del gobierno central. Pasa, Sí. creo que el caso más emblemático es Cataluña, pero vos hablás de Galicia, del País Vasco también, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que tienen regímenes económicos, impositivos, de coparticipación, sería para nosotros muy distintos. De allí la diferencia entre la virulencia que hay, por ejemplo, en Cataluña, en donde Cataluña, como vos sabés, recibe coparticipación, es decir, cobra los impuestos en realidad para el Estado Nacional, para el Estado español. Y después el Estado español, desde Madrid, dice cuánto les da. Les reparte menos de lo que cobran, en Claro, definitiva. claro. Ahí En está cambio, la disputa. y en cambio en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra, que es la comunidad foral de Navarra, es al revés. Estas dos comunidades son las únicas dos en España que recaudan ellos y ellos le pagan una participación al Estado español en función de, entre comillas, servicios que les da el Estado español. Esos servicios son la Guardia Civil, el Ejército español y la monarquía. Y te imaginas que ninguna de esas cosas son demasiado aceptadas aquí como buenas, porque todo lo demás está en manos de las propias administraciones, digamos, para lo que serían nosotros provinciales. Entonces el sistema es muy distinto. Aquí son comunidades ricas, si se quiere, con lo que ellas mismas producen. En cambio, en Cataluña, que es una comunidad rica, lo que ocurre con Cataluña es que no queda en Cataluña. Entonces, por eso la virulencia de Cataluña, y aquí la cosa está un poco más, no te digo tranquila, porque los independentistas vienen creciendo y mucho, pero se maneja de otra manera. La economía tiene mucho que ver, y se negocia de otra manera, ¿no? Sí. Cuando se negocia el poder central. Pero evidentemente Sánchez no la va a pasar bien porque le ha ido muy mal, tanto en las elecciones de Galicia, Sánchez me refiero al presidente, ¿no? Sí, de sí, España. sí. Le ha ido muy mal al Partido Socialista en Galicia, y en la Comunidad Autónoma Vasca, que también forman parte del gobierno, no les ha ido tan bien. Así que la va a pasar mal seguramente en las próximas semanas, porque a medida que la economía se ha ido liberando, se empiezan a ver los problemas y demás, se le va a hacer muy difícil, ¿no? Fíjate que esto de la pandemia ha afectado todo, la economía en primer término, pero ya está afectando las decisiones políticas. Ahora se viene la disputa por la presidencia en los Estados Unidos. Y Trump, que venía mostrando como gran activo justamente la evolución de la economía y la incorporación de gente desempleada al empleo formal, ha perdido a partir de la pandemia todos estos beneficios de su gestión. Y ahora su gestión empieza a ser cuestionada cuando hace 4 o 5 meses atrás prácticamente no tenía demasiado cuestionamiento desde la posibilidad de renovar mandato. Ahora, evidentemente, está en un problema mayúsculo, porque todo el activo político que tenía se le diluyó con el tema de la pandemia, ¿no? Sí, el último dato de desocupación de Estados Unidos, que salió la semana pasada, si no recuerdo mal, es favorable. Es favorable, sí. Es favorable. Y eso habrá que ver cómo... Pero claro, hay otra serie de problemas, el tema racial que ha vuelto a ponerse en primera plana, habrá que ver las estrategias, pero está claro que el mundo va a estar muy, muy complicado. China sigue con su avance y pidiendo, ya hay reacciones aquí de la Unión Europea, bueno, las había habido creo también en Argentina, en Brasil, en el propio Estados Unidos, cuando China reclama que le aseguren que todo lo que están exportándose a China, o que China está importando, no tenga virus. Sí. Y eso es complicado de garantizar, porque además el virus en teoría no va en las mercaderías, pero bueno, todos los días se sabe algo nuevo sobre esto. Por ejemplo, ahora se va aquí, en esta semana, lo que va a ocurrir es que a partir de los rebrotes que ha habido, a todo el mundo se le obliga a usar los barbijos, independientemente de dónde estés.
va a ser obligatorio. Y por otro lado están diciendo que el virus ahora no se transmite por el aire. Entonces, o tienen que vender todos los barbijos, ¿viste? No sé cómo es la historia, pero... ¿Sabes lo que pasa? Que es todo tan nuevo, esto del COVID-19, que los ha agarrado en offside a la mayoría de los científicos, porque se desconoce todo esto. Ellos también están aprendiendo con la pandemia. Aquí hemos visto permanentemente a médicos muy importantes en los medios de comunicación, que se valen de los medios de comunicación para desarrollar parte de su actividad, de su profesión, denostar en la primera parte de la pandemia justamente la utilización del barbijo, y a la semana te estaban enseñando a hacer barbijos, no solo a usarlos, sino a hacerlos. Esto te da la pauta de que, por supuesto, son profesionales muy reconocidos, con mucho prestigio, pero que evidentemente en el contexto de lo que significa el COVID-19 hay mucho por aprender todavía, también de parte de ellos. Sí, lamentablemente se sigue muriendo gente, que eso es lo más terrible, ¿no? Y sí. Aquí todos los ojos hasta ahora están puestos en América Latina, Silvio. No sé si viste las últimas cifras, América Latina ya se ha convertido en la región con más muertos en el tema... América, perdón, no América Latina, porque está incluido Estados Unidos. Estados Unidos. América. Se ha convertido en la región con más muertos por coronavirus. Y esto también es otro tema, ¿no? Así que bueno, habrá que ver qué es lo que pasa, ojalá no pase a mayores. Ya está en mayores, pero digo, no pase más. Y la cosa empieza a cambiar, pero evidentemente las versiones que hay sobre vacunas hay de todo tipo. Acá escuchás cosas, hay... Bueno, no te las voy a decir porque son versiones, como me imagino que también hay en Argentina, absolutamente, te parecen disparatadas. Ahora, todo puede ser, qué sé yo. Sí, y es que nadie sabe profundamente las implicancias de cualquier aspecto que tenga que ver con la amortiguación de esta pandemia. Lo cierto es que aquí en la Argentina, dentro de un par de semanas, se van a empezar a probar 2 vacunas, una del laboratorio Pfizer y otra la vacuna de Oxford, la que se ensaya en Inglaterra, ¿no? Hay todo un debate aquí que hace tiempo que viene estando y que ahora ha recrudecido a partir de la enfermedad supuesta de Bolsonaro. Viste que Bolsonaro usa una droga, que ahora no me acuerdo el nombre, cloroquicina o algo así. Sí. Perdón porque estoy diciendo cualquier cosa del nombre. Que es una droga que, según un médico francés, que habrán escuchado hablar en Argentina, pues yo vi que había notas en Argentina de él, es una droga que ayuda mucho a atenuar los efectos de la enfermedad. Y que es una droga aparentemente muy barata y de muy fácil consecución, que se usa para la malaria cuando viajas a los países de África. Bueno, eso es lo que está usando Bolsonaro, y acá te dicen todo el tiempo, tanto en Francia como en España, que esa droga es muy buena, y sin embargo no se usa, o no se quiere usar. Bueno, es como todo, ¿no? Por eso digo, hidroxicloroquina es una cosa así, ¿no? Exactamente, es algo así, exactamente. Sí, señor. Sí. Es muy controversial su utilización, porque además se habla también de los efectos secundarios que tiene la misma, ¿no? Claro, bueno, normalmente se usa para combatir la malaria, pero bueno, parece que también era bueno para esto, dice. Sí, bueno, si te parece, después de la pausa nos metemos un poquito de mercado y también de algunas noticias que tienen que ver con el aspecto de la actividad local, ¿no? De la política y de la operatoria local. ¿Te parece, Carlitos? Seguimos compartiendo esta mañana de Mercado Visión, Carlos. Bueno, acaba de salir un comunicado muy duro de CRA en relación a muchas situaciones inconclusas de parte de la política para con el gobierno. El título de este comunicado que firma Jorge Chemes, su presidente, es Hoguera de dólares. Y voy al párrafo final, ¿no? Dice, la política ya tiene otras viejas deudas con el campo. Previsibilidad, leyes de seguro multirriesgo, semillas, créditos, infraestructuras y planificación. No vamos a permitir que sumen a esta larga lista la indiferencia frente al delito. Esto concretamente con lo que sigue ocurriendo, y este fin de semana volvió a ser noticia, el tema de la vandalización de los silobolsas en muchos establecimientos agropecuarios, ¿no? Sí, hay un par de proyectos trabajándose en el Congreso. Supongo que en los próximos días habrá novedades al respecto. Por lo menos había voluntad. Hay un proyecto del grupo de Massa y otro proyecto de Ricardo Brullaile, y había voluntad en trabajar en un acuerdo para que
la unificación de los dos proyectos y se aprobaba rápidamente en la Cámara de Diputados. Ahora después tiene que ir al Senado, ¿no? Sí. Y ahí también estuve viendo un Twitter de la señora medio como burlándose de todo esto. Sí, haciendo referencia a las mulitas. Sí. Hay de todo, Silvio, y lo mejor es tratar de calmar un poco, pero hay mucha gente que le sirve el show, le sirve de los dos lados, lamentablemente de los dos lados. Yo veía el fin de semana, bueno... Sí, el tema es la dificultad por la cual están atravesando los verdaderos damnificados de todo esto, ¿no? Que son generalmente pequeños productores. Lo importante es la prudencia. Yo también tengo acá información que me mandan, todo fue récord también, eso es cierto, nadie quiere dar la cara, ¿no? De sectores del gobierno de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, diciendo los casos aclarados y a qué correspondían, y te hablan de empleados desleales o de algunos problemas con los camioneros, etcétera. Y en ningún caso hay un par de casos que podrían ser de referencias que tienen que ver con la política, pero no están totalmente aclarados. Por eso te digo, lo mejor es la prudencia en este caso. Me parece que es lo que hay que tratar de mantener la calma hasta es decir, mantener la calma es una cosa y no avanzar en investigar y en que se hagan las cosas como corresponde es otra, ¿no? Mantener la calma me refiero para no agitar más allá de lo que pueda pasar como necesario. Porque hay muchos que están haciendo de esto una utilización política, no sé que no va a llevar a nada. Si todo esto, si la Argentina sigue politizando hasta el color del papel higiénico, vamos a terminar muy mal. Me parece que es lo que está pasando en general con todo, ¿no? Por estas horas, mientras tanto, siguen pasando cosas que también impactan y mucho en los productores. No tenemos tiempo hoy para desarrollarlo, pero hay modificaciones en la forma, por ejemplo, de digitar los precios de pizarra, que ya de por sí estaban digitados. Ahora los muchachos han vuelto sobre sus pasos y algunos avances que había habido años atrás, ahora los están anulando. Me refiero a que la gente de una vez por todas se desengañe y no utilice los precios de pizarra para nada, porque son todos truchos, son cada vez más truchos. Después, si tenemos tiempo mañana y seguramente esta noche vamos a hacer un informe sobre eso, hubo modificaciones en la pizarra de la Cámara de Rosario que preocupan y que tienen que ver, entre otras cosas, por ejemplo, con Vicentín. Vicentín fue un tradicional usador, entre comillas, de las pizarras de la Cámara de Rosario. Bueno, ahora se va a Vicentín, aparece otra empresa nueva que no tiene que ver con Vicentín, y claro, la empresa nueva que está operando alguna de las plantas de Vicentín sale a pagar un poquito más. Porque es la única manera que la gente le venda. Es un mercado también, y las pizarras han decidido no tomar en cuenta ese mercado porque, claro, les complica la vida a todos los demás, ¿no? Si hay alguien pagando más de lo que ellos quieren que se pague porque tienen mucha mercadería a fijar. Acordate que hay mucha mercadería a fijar que está venciendo por estos días. Lo que tratan de hacer es tener el precio de la pizarra lo más bajo posible. Pero bueno, de esto seguramente vamos a hablar. También, una pregunta cortita con respecto a esto. ¿Y el Sigo Granos cómo funciona, digo, como para tener otro parámetro? El Sigo Granos funciona con los mismos defectos que tenía durante el gobierno anterior y casi desde el momento en que se creó, que se prometió en aquel momento. Estamos hablando hace fácil casi 6 años ya, que se iban a perfeccionar, pero cada vez estamos más lejos del perfeccionamiento, porque lo único que hay que hacer es hacer cumplir la norma como está establecida, en que no se puede mentir, no se puede rectificar, bueno, y no hay castigos para quienes lo hacen, entonces se ocultan operaciones, se distorsionan, pero de todas maneras yo confío más en el Sigo Granos a pesar de todo eso que en la Cámara, porque la Cámara es la decisión de un grupo de señores, manejados fundamentalmente por los compradores. Y te van a decir, voy a escuchar seguro, como lo vengo escuchando hace 40 años, que hay representantes de los productores en las cámaras. Lamentablemente debo decir que sí. Lo que pasa es que no son los que tendrían que estar. Son aquellos que conocen muy poco del tema, que, bueno, mejor lo dejamos para... Pero lo hemos hablado muchas veces, esto sí, no es nuevo. Lo que sí es triste es que otra vez se vuelva para atrás con algún mínimo avance que había habido. Como era, por ejemplo, también considerar los precios de los mercados de futuros. Y como ahora dicen que los mercados de futuros operan menos y también les complica tomar ese precio, no los van a tomar o van a tomar un porcentaje muy chiquito. Es decir, van a poner el precio que ellos quieren como siempre, pero ya ahora sin disimulo.
Eso es un poco lo que pasa, porque por estos días precisamente hay muchas fijaciones de precios de soja y de maíz. Y entonces se trabaja más con el precio de la pizarra que con el precio del mercado. El otro tema es que salió el informe de Eruzda, ¿te acordás? El viernes, Sí. Nosotros no estábamos en feriado, pero bueno, el informe de Eruzda no trajo grandes sorpresas para aquellos que suponíamos que Eruzda en algún momento iba a tener que retroceder sobre sus pasos con el tema de maíz. Ya lo había hecho con el área sembrada, ¿te acordás? A fines de mes pasado, y había reducido en 2 millones de hectáreas la superficie sembrada de maíz, 2 millones de hectáreas, yo te decía que eran unos 20 millones de toneladas menos seguramente en el informe. Bueno, me quedé corto, fueron 25 millones de toneladas menos. El USDA bajó de 406 a 381 la estimación de producción de maíz de Estados Unidos. Esto ya de alguna manera había sido descontado por el mercado y eso que una vez conocido el informe, el mercado ajustara levemente hacia la baja. Si vos comparás el cierre del día miércoles, ¿no?, que fue el último día de actividad en nuestro mercado en Argentina, con el cierre del viernes, para que la gente tenga idea, el maíz que estaba a $137 en Chicago está a 134 hoy. Veremos qué pasa con la apertura de hoy. La soja que estaba a 329 el día viernes, en donde no hubo grandes cambios el día miércoles, en donde no hubo grandes cambios con el informe de Chicago, con el informe de Eruzda, está a 328, está prácticamente igual. Y el trigo fue el que mejoró, pero por algún problema que hay con el clima, los rendimientos, en Estados Unidos, y eso está bajando la producción, y también en otras regiones del hemisferio norte, y el trigo está volviendo al nivel de los $200 por tonelada en el mercado de Chicago, lo cual es interesante para nosotros. También hubo una mejora del precio de exportación de la Argentina, y se está reflejando en las cotizaciones del trigo en la Argentina. Ten en cuenta que hay diferentes estimaciones, pero ya ninguna habla de un aumento importante en superficie. En trigo, algunos dicen que 400, 500 mil hectáreas de trigo no se han podido sembrar por cuestiones climáticas. Veremos si esto es efectivamente así, pero si es así, también va a repercutir en el volumen de producción. Carlos, si te parece, nos encontramos mañana. Sí, señor, te mando un gran abrazo. Igualmente, Carlitos, gracias como siempre, ¿eh?